España está en crisis, se va a acabar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Este video va dedicado para ti. Si todavía no has llegado a España, o para el que acaba de recién llegar, o para los que están como yo, que llevan tiempo ya en España y aún seguimos en la lucha. Miren, primero que todo quiero decirles, no escuchen ni al muy positivo ni al muy negativo. Cada quien tiene su propia experiencia y tú tienes que vivir la tuya. Lo que sí puedes hacer es escuchar a los demás, como me vas a escuchar a mí en este video, y sacar tu propia conclusión. Veremos si España está en crisis en realidad, si se puede vivir hoy día, cómo está la realidad. Así que ese va a ser el tema de hoy día. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Bueno, vamos comenzando una vez. Voy a decir todo desde mi perspectiva y ustedes saquen su conclusión. El inicio puede ser oscuro, pero tienes que recordar que al final va a haber una luz. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te estás viniendo para España o ya llegaste, es porque tienes un propósito, un objetivo. Ya sea que quieras adquirir una mejor economía a futuro, quieras mayor seguridad para tus hijos. Cada quien tiene su propio objetivo y solamente tú conoces los tuyos. El mío por lo menos es a futuro tener mi nacionalidad europea. ¿A qué quiero llegar con esto? Es de que toda migración hoy día está complicada. Entonces al principio tenemos que aguantar. La única forma de que sea fácil es que vengas con mucho dinero o ya vengas con un trabajo, la verdad, bastante remunerado. Pero como no es el común de los casos, por eso tenemos que aguantar. Primeramente que todo es aguantar. España está en crisis, se va a acabar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y sobre todo estos últimos años. Miren, ahí cada quien tiene su opinión y es completamente respetable. Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos no están en crisis hoy día? O mejor aún, ¿qué país no está en crisis hoy día? Hasta el propio Estados Unidos tiene una crisis ahorita con la inflación. La verdad que, nadie se escapa. Nadie se escapa. Claramente a cada país le va a tocar de una manera distinta. Y tampoco podemos comparar una crisis en Latinoamérica con una crisis en España. Miren, eso obviamente no tiene punto de comparación. Por lo menos para nosotros los latinos. Ya un español sí puede hablar con mucha más base porque nació aquí y ha vivido aquí toda su vida y puede decir cómo era la España de antes con la España de ahora. Pero para nosotros obviamente nos sale más rentable estar aquí que en nuestro propio país. Ojo, eso no significa conformarnos, siempre vamos a querer evolucionar. Y para cerrar este tema de la crisis, mi opinión es la siguiente. Obviamente España sí ha entrado un poco más en crisis en comparación de antes, como lo han hecho otros países, como ya lo dije, pero aún es vivible, todavía se puede. Que las cosas están más difíciles, que es lo que vamos a hablar en el transcurso del video, sí, pero tampoco es imposible. Porque por ejemplo, a esos venezolanos o latinos que emigraron desde cualquier país que no haya sido su país de origen hacia España, en mi caso fue de Chile hacia España, y conozco muchos venezolanos que vienen desde Perú, desde Colombia. Les hago esta pregunta: ¿cuánto tiempo no tardaron para estar bien estable en ese segundo país donde ustedes vivieron? En mi caso, en Chile, yo estuve ya estable como tal, como a partir del segundo o tercer año, porque al principio tenía cualquier tipo de trabajo como McDonald's. Ya después sí tuve más trabajos profesionales. Entonces eso mismo va a pasar aquí. No todo va a ser de la noche a la mañana. Hay que pasar, como dije, ese camino oscuro hasta que vaya saliendo la luz. Y eso nos lleva al otro punto, que es el costo de vida. Sí, ciertamente se ha elevado la vida aquí en España, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Más que todo por el tema de alquiler, ya que la comida ha subido a nivel mundial. Miren, por eso es que varias veces les he hablado y les dejo en la caja de descripción los videos que tengo hablando de con cuánto dinero venirse para España. Porque sí, la parte bonita es muy bonita. Vives en Europa, la seguridad, qué bonito todo. Llegas a tu casa en la madrugada, tienes más dinero. Pero la realidad o la otra cara de la moneda es, porque la moneda tiene dos caras, es de que si no te vienes bien preparado, vas a ser una de esas personas, y Dios no quiera, porque he visto muchísimas. Cuando digo muchísimas, es muchísimas. Y no lo digo para infundir miedo, sino para que sepan la realidad, lo bonito y lo feo. He visto muchas personas
pidiendo ayuda para que tengan vuelos de retorno a su país, vuelos humanitarios. Entonces, personas que de repente se vienen sin información, sin saber nada, y llegan aquí y se estrellan contra una pared y luego probablemente hablen mal del país. Los sueldos. Uy, este tema es bastante controversial. Miren, aquí en España hay un dicho de que todo el mundo es 1000 eurista. Entonces, ¿cuál es mi opinión en cuanto a este tema? Te puedo decir que es cierto y a la vez no tiene razón. Te lo explico. Digo que es cierto, ya que la mayoría de las personas, probablemente un 70 u 80%, estén en este rango de los 1000 euros. Pero ahí es donde vengo yo con la próxima pregunta. En Latinoamérica es lo mismo. O sea, la mayoría, voy a poner el caso cuando yo vivía en Chile, que viví 5 años ahí. El 80% ganaba sueldo mínimo y como el 20% duplicaba o triplicaba el sueldo. Ahora, aquí si veas un paréntesis, yo por lo menos en Chile llegué a triplicar el sueldo mínimo, cosa que aquí en España sí es mucho más complicado de hacerlo, más no imposible. Sigo con el tema. Y es más complicado hacerlo por el tema laboral, que lo vamos a hablar en un rato. Ahora, retomando esto, tampoco es imposible ganar más de un sueldo mínimo en España, pero sí hay que tener un trabajo específico, ya sea profesional o comisionista. Así es como yo lo digo. O bueno, también que hagas un oficio propio, ya sea como de peluquería, técnico en reparación de aires, por ejemplo, o instalación, que ese tipo de oficios es más de dinero rápido. Y en mi caso particular, yo en mi primer trabajo, ya que he trabajado aquí 7 meses, como ya lo dije en otro video, en una inmobiliaria, yo logré tener una liquidación o nómina de 2.790 euros, creo que fue. Si la consigo lo dejo por acá. Y eso fue neto. ¿Por qué? Porque fue un trabajo de comisiones, que fue lo que dije, profesional, comisiones o ya algo así tipo peluquería, como ya lo mencioné. Entonces este tipo de trabajo sí es rentable, pero también estoy consciente que ahora cuando me llegue mi permiso y pueda volver a trabajar, si no trabajo en inmobiliaria o en algo de comisión, voy a tener un trabajo probablemente de 1.200 euros. Volvemos a lo mismo, la mayoría de las personas están metidas en este bloque salarial, pero siempre se puede aspirar a más. Ya eso se consigue con la experiencia, obviamente. Y como siempre te quiero agradecer por estar suscrito y a los que no lo están, invitarlos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y le dejo las redes sociales en la descripción con videos que pueden ser de tu interés. Así que regálame un like, una suscripción y un comentario. Seguimos. Y en cuanto al tema de los trabajos, sí, ciertamente hay una mayor tasa de desempleo en comparación de otros países de la Unión Europea, pero tampoco significa que sea imposible. Ojo, no estoy tapando el sol con un dedo, sí hay desempleo, pero tampoco es que no vas a conseguir nada. En lo cual en la caja de descripción y al final del video les voy a dejar un video que hice de cómo o consejos que yo apliqué para lograr conseguirlos. Y en cuanto al tema de la vivienda, mira, sí, ya tengo varios videos hablando de eso, no me voy a extender mucho. Sí está complicado, sobre todo, como siempre digo, en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona. Ya ahí, como te digo, tú me escuchas y aplicas tu propia coherencia, ¿ok? En Madrid y Barcelona está mucho más complicado conseguir alquiler, sobre todo porque te van a pedir más dinero por adelantado. Pero si te vas para una ciudad chica o un pueblo, sí, va a ser mucho más fácil y económico, sobre todo. Pero las posibilidades de trabajo van a estar reducidas. Así que tú lo pones en una balanza. Y también hablando del tema del asilo, hay lugares donde es más rápido el asilo en cuanto a la primera cita. Porque ya lo dije en el video anterior, hay pueblos donde sí demora muchísimo más. Y si ya llegaste hasta esta parte del video, te lo quiero agradecer. Mira, ya te voy a decir lo que yo pienso como tal, mi opinión, y espero que la escuches. La verdad que esto me gusta, quiero conectar con cada uno de ustedes y transmitirles lo que yo siento y ustedes saquen sus conclusiones. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? Como lo dije al inicio, va a ser primero complicado, pero luego se va haciendo más fácil o más llevadero. Como la pregunta que le hice anteriormente, ¿cuánto tiempo no pasó en su país de origen o en su país de residencia para estar bien económicamente, sentirse estable? Lo mismo es aquí.
La verdad, o sea, si quieren venir, vénganse. Si tienen un propósito, vénganse por ese propósito, pero siempre con coherencia. Como les he dicho, hay mucha gente que se está regresando, así como hay mucha gente que le está yendo bien y hay mucha gente que le está yendo mal, como en todo el mundo. Por eso tienen que informarse y documentarse antes de venir y aún estando aquí. Persigan sus sueños si eso es lo que quieren, pero tampoco se vengan por sencillamente una moda. Te pongo el ejemplo, si estás en Latinoamérica, en cualquier país y ganas 3 veces el sueldo mínimo, 4 veces el sueldo mínimo, tienes un trabajo estable, o sea, analiza por qué te quieres venir para acá entonces. Si ya es por temas de seguridad u otras cosas, pues obviamente es válido, son tus razones, solamente tú las entiendes. Pero no vengas que sencillamente sea una moda y cuando ves probablemente tengas que vivir alquilado, compartido con alguien, no consigues cita para el asilo, el dinero se te va súper rápido porque no consigas trabajo. Como dije al principio, las dos caras de la moneda. Esto no quiere decir ni que te vaya a ir muy bien ni que te vaya a ir muy mal. Miren mi ejemplo, cuando pude trabajar logré tener esa liquidación, esa nómina súper alta. No sé si algún día la vuelva a tener, pero aunque sea demostré que la pude tener y eso para mí vale bastante. Mi sueño es tener mi nacionalidad europea y ya luego de eso veo qué hago. Si sigo viviendo aquí, si me voy para otro rumbo, eso no lo sé todavía. Por eso les digo, vean ustedes lo que quieren para ustedes mismos y sencillamente persigan sus sueños con coherencia. Así que para mí sí vale la pena. Obviamente hay que pagar un sacrificio como todo, pero al final va a ser súper bien recompensado. Les dejo los otros videos por acá como les comenté. Se suscriben y nos vemos en una próxima oportunidad.